¿Cuánto dolor puede soportar un corazón antes de romperse? ¿Y qué fuerza invisible sostiene a alguien cuando parece que su mundo se desploma sin remedio? En esta historia descubrirás el camino desgarrador de una mujer que lo perdió todo, pero halló en la fe y en sus propias lágrimas una semilla de esperanza para resurgir de los escombros. Prepárate para sumergirte en un relato que pondrá a prueba tus emociones y te recordará la capacidad infinita del ser humano de renacer, aun cuando el horizonte se tiñe de oscuros nubarrones. María solía creer que la vida era un camino de flores cuando tenía 25 años y el futuro se abría ante ella sin sombras. Cada mañana, se despertaba con la ilusión de progresar en su trabajo como docente en la escuela de su barrio, mientras soñaba con casarse con Martín, su novio de la adolescencia. Él, un mecánico de profesión, la conquistó con su honradez y su risa fácil. Juntos reían, planeaban viajes y hablaban de los hijos que algún día tendrían. El día que Martín se arrodilló para proponerle matrimonio, con un anillo modesto en su mano temblorosa, ella sintió que el corazón le estallaba de alegría. Rodeados de familia y amigos, sus ojos se encontraron en un mutuo reflejo de ilusión. María jamás imaginó que esa felicidad podía ser efímera, que los engranajes del destino podían volverse en contra. Para ella, la vida no tenía más que promesas de un hogar cálido y estable. Nada le hacía sospechar que, en cuestión de años, el tejido de su mundo se deshilacharía en un caos de lágrimas. En su mente, a veces aparecía una inquietud pasajera, ¿y si algo sale mal? Pero la desechaba con rapidez, convencida de que, con amor y constancia, todo se supera. Cada amanecer, acariciaba la mano de Martín y agradecía la fortuna de estar con él. Sin embargo, ignoraba los caprichos del azar y las pruebas que arrasarían sus cimientos. A los 26 años, María y Martín se casaron en una pequeña iglesia, con escasos recursos pero un torrente de emociones. No fue la boda de los grandes lujos, pero sí un acontecimiento que selló el amor ante los ojos del barrio entero. Se fueron a vivir en una casa de 2 ambientes que armaron con ahorros y donaciones de familiares. Las mañanas de domingo las pasaban arreglando el patio, poniendo macetas con flores y planeando el futuro. Pero en la segunda primavera de matrimonio, empezaron a aparecer minúsculas fracturas en la ilusión. Martín, tras un recorte de personal en el taller, se quedó sin trabajo fijo y salió a buscar mecánicas más baratas y encargos eventuales que no siempre rendían frutos. María, por su parte, consiguió una plaza estable como maestra de primaria, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos. La tensión económica comenzó a teñir de disgusto las conversaciones en la mesa. Un día, al regresar del trabajo, María lo encontró sumido en un silencio extraño. Él le confesó que llevaba una semana sin poder costear la gasolina para ir a las entrevistas en un nuevo taller. Se sintió inútil, y en su mirada se dibujaba una especie de vacío que María no lograba descifrar. Aún así, se armaron de valor, saldremos adelante, se repetían, abrazados bajo la tenue luz de la cocina. Tenían fe, y la fe los mantenía a flote, sin imaginar que las próximas adversidades harían tambalear sus cimientos. La noticia del embarazo llegó en la peor época del estrés financiero. Tras sentir malestares y un mareo en medio de una clase, María visitó a un médico. Cuando vio la prueba de embarazo positiva, su primera reacción fue el llanto, mezcla de felicidad y temor. ¿Cómo alimentar una boca más si apenas alcanzaba para ellos dos? Martín, con los ojos brillantes, la besó y le dijo que era el mejor regalo que podían recibir, aunque su voz se quebró con la misma inquietud. Pese a la incertidumbre, comenzaron a comprar ropita de bebé en rebajas, a pintar un rincón de la casa como futura habitación infantil. Entre los vecinos y amigos, la noticia generó muestras de cariño. Parecía que la fortuna sonreía una vez más, ese niño o niña sería la motivación para trabajar más duro, para salir de los baches financieros. Con cada patadita que María sentía en su vientre, brotaba un rayo de optimismo. Nada podía salir tan mal si tenían amor y un nuevo ser por quien luchar. Las ecografías de control indicaban un embarazo saludable. María reía al ver la pantalla, donde se dibujaba una silueta borrosa que sin embargo era su milagro. Anhelaba el día de sostenerlo en brazos. Martín comenzó a arreglar bicicletas y aparatos eléctricos en el barrio, recibiendo así un ingreso extra. Parecía que, entre los dos, lograrían levantarse y recibir a su hijo con dignidad. En las noches, al acostarse, oraban para que la vida les permitiera seguir juntos y fuertes. A los 7 meses de embarazo,
María sufrió un mareo intenso que la llevó de urgencia al hospital. La presión arterial se le había disparado, y los médicos hablaron de preeclampsia. Durante varios días, permaneció internada, con antibióticos y revisión constante. Martín dormía en sillas, velando su estado. El bebé parecía estable, mas los expertos advertían que un descuido podía poner en riesgo la vida de ambos. Ese tiempo en el hospital puso a prueba la fe de la pareja. Aunque las deudas siguieron acumulándose, lo primordial era la salud de María y el bebé. Un grupo de maestras de la escuela organizó rifas para apoyar los gastos médicos. Un día, al entrar a la habitación de María, le mostraron el dinero recaudado. Ella lloró de gratitud, no se esperaba tanta solidaridad. Sentía que la bondad de la gente era una antorcha en medio de la tempestad que atravesaba. Finalmente, tras cuidados rigurosos, los médicos dieron el alta a María, pero con reposo absoluto en casa. Martín organizó la casa para reducirle esfuerzos, y ella, conmovida, se prometió que este hijo nacería rodeado de amor, por más limitaciones que tuvieran. El sol pareció salir entre las nubes, y una vez más, la esperanza tomaba forma en sus corazones. El parto llegó antes de lo previsto. A las 35 semanas, María sintió contracciones y fue llevada de urgencia al hospital. Tras complicaciones y horas de dolor, nació una niña prematura, Lucía. Frágil y pequeña, pasó a la incubadora. El llanto de aquella bebé sonó como una música celestial para Martín y María, que se abrazaron temblorosos. Al fin, tenían en brazos lo más preciado que jamás imaginaron, su hija. Los primeros días transcurrieron con Lucía en la unidad de neonatos. Cada vez que María la cargaba con sumo cuidado, lloraba de emoción, y Martín la miraba con devoción. Regresaron a casa con la bebé, adaptando su vida a esa recién llegada. Pero la felicidad duraría poco. A las pocas semanas, la salud de Lucía decayó con una infección respiratoria que se complicó. Una mañana, empezó a presentar dificultad para respirar. Angustiados, volvieron al hospital. Se desencadenó una batalla médica que perdió a los 3 días. La bebé partió de este mundo, dejando un vacío insoportable. María sintió que su propio corazón se desgarraba. Martín, sin saber cómo manejar el duelo, se encerró en un mutismo amargo, evitando contacto con todos. Fue como si ese rayo de luz que tuvieron en los brazos desapareciera. Perdieron lo más preciado que habían tenido jamás. En los pasillos del hospital, la enfermera les dio el pésame, mientras ellos se hundían en lágrimas. En ese momento, la realidad se volvió gris, como si la vida se burlara de sus esperanzas. El retorno a la casa sin Lucía fue un mazazo al alma. Estaban las ropitas diminutas, la cuna vacía, los peluches sin dueño. María no podía ver esos objetos sin romper en llanto. Martín, más hermético, evitaba entrar a la habitación de la bebé. La angustia se tradujo en discusiones triviales que enmascaraban un dolor que los devoraba. Ella lo culpaba por no haber conseguido un mejor trabajo para pagar un mejor hospital. Él se culpaba a sí mismo por lo mismo. La economía empeoró, y la depresión se apoderó de María, quien dejó de presentarse en la escuela con regularidad. Las ausencias se acumulaban, y la dirección tuvo que suspenderla temporalmente. Las facturas sin pagar crecían, y el amor que antes los unía parecía deshacerse en el vacío que Lucía dejó. Algunos amigos intentaron acercarse, llevar comida, ofrecer consuelo, pero la pareja se fue aislando. Fue la etapa más oscura de María. Sus noches eran en vela, abrazando la mantita que perteneció a su hija y preguntando por qué, Dios mío. Las pocas veces que salía, sentía envidia al ver a madres con sus bebés o mujeres embarazadas. Evitaba pasar por la tienda de ropa infantil donde compró la primera prenda de Lucía. Martín, en su propio infierno personal, empezó a ausentarse por días, intentando evadir la realidad en reuniones con conocidos que bebían hasta el amanecer. La fe, que antes lo sostenía, languidecía bajo un huracán de sufrimiento. María se preguntaba si alguna vez volverían a sonreír, o si su vida quedó marcada por la sombra de una pérdida irreparable. En ese abismo emocional, apareció Isabel, una antigua compañera de la escuela donde María impartía clases. Isabel, al ver la condición de su amiga, la visitó con frecuencia. Llevaba comida, un oído dispuesto a escuchar, y sobre todo, una paciencia infinita para dejar que María llorara. Al principio, María se mostraba huraña, sin ganas de hablar. Poco a poco,
las palabras surgieron en medio de las lágrimas. No sé cómo seguir viviendo, confesó un día, con la voz quebrada. Isabel la invitó a un grupo de apoyo para padres que habían perdido hijos. Al principio, María rechazó la idea, argumentando que nadie podría entender su dolor. Sin embargo, tras semanas de persuasión, aceptó asistir a una sesión. Fue un encuentro desgarrador y, a la vez, conmovedor, ver a otras personas narrar sus tragedias y cómo batallaban contra la depresión. Comprendió que no era la única que sentía la vida desmoronarse tras perder a un ser tan amado. Martín, por su parte, continuaba distante. Cada vez que María intentaba compartir con él lo que vivía en el grupo de apoyo, él se cerraba, como si no quisiera remover la herida. Esto provocó un distanciamiento mayor entre ambos. Sin embargo, en medio de esa crisis, María sintió cierto alivio al desahogarse con el grupo. Descubrió que la fe no está muerta, sino esperando a que ella abra una rendija en su corazón. Y aunque no todo se resolvía de golpe, la calidez de otros padres que comprendían su dolor comenzó a abrir un espacio para el consuelo. Un día, en una de esas sesiones, una señora mayor llamada Elena la abrazó con fuerza, diciendo: «Nunca dejaremos de llorar a nuestros hijos, pero podemos aprender a vivir con el amor que nos dejaron». Esas palabras encendieron una chispa en María. Recordó que Lucía existió, que la amaron, y que cada uno de sus latidos valió la pena. Quizás se trataba de honrar su memoria, no de anclarse en la culpa y la tristeza. Ese pensamiento fue revolucionario en la mente de María. Con el pasar de los meses, María decidió volver a la iglesia del barrio a la que solía asistir con Martín en tiempos mejores. No iba buscando milagros instantáneos, sino un lugar donde su llanto interior no fuera juzgado. Allí, encontró al padre Tomás, quien la recibió con un abrazo y escuchó, sin interrumpir, la historia de Lucía. María confesó que se sentía traicionada por Dios. «¿Por qué me regaló una hija para arrebatármela tan pronto?», exclamó con los ojos al borde del llanto. El padre Tomás no tuvo respuestas fáciles. Solo le habló de la fe como una fuente de fortaleza que no elimina el dolor, sino que lo acompaña para que no la consuma. Con cierta reserva, María empezó a orar de forma personal, a veces con rabia, a veces con un atisbo de humildad, y descubrió que, a través de esa práctica, liberaba parte de su angustia. Aunque la herida estaba lejos de sanar, sentía menos sofoco en el pecho tras cada oración. Poco a poco, se integró a un grupo de la iglesia que organizaba ayuda para familias con hijos enfermos en hospitales. Al principio, le pareció un acto de valentía, ya que ver niños en situación delicada le removía los recuerdos de Lucía. Pero se sorprendió al notar que su propia experiencia la hacía más sensible a las madres desesperadas, y que ayudarlas, llevarles comida o una palabra de aliento, reconfortaba también su corazón. Era como dar significado al amor que sintió por Lucía, extendiéndolo a otros. La fe adquirió un matiz distinto en su vida. Ya no se trataba de rezar pidiendo milagros. Se volvió un lazo silencioso que la conectaba con el recuerdo de su bebé y con la empatía hacia otros que sufrían. En cada paso de ayuda, emergía una María más solidaria, más comprensiva, y sobre todo, más fuerte. En casa, la relación con Martín seguía fracturada. Él resistía las invitaciones de María a buscar ayuda. Se sumergía en su taller improvisado, donde hacía trabajos esporádicos de reparación de motos y aparatos eléctricos. Apenas se hablaban para lo básico. Sin embargo, María sintió que su resurgir no podía esperar a que él tomara la misma senda. Se dedicó a reconstruirse día a día, con la esperanza de que su cambio interior inspiraría a Martín a acompañarla. Uno de los momentos cruciales ocurrió al encontrar, dentro de un cajón, la pulsera de nacimiento que Lucía llevaba en el hospital. Al sostenerla en la mano, rompió en llanto, pero esta vez no huyó de ese llanto. Lo dejó fluir, acariciando la pulsera como un puente a los recuerdos. Comprendió que su hija existió, la amó, y ese amor no debía hundirla en la amargura sino impulsarla a ser mejor persona. En el grupo de apoyo, compartió esta experiencia y recibió aplausos y abrazos. Entendió que amar a Lucía no estaba reñido con levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Continuó participando en voluntariados y, con ayuda de la directora de la escuela, recuperó su plaza docente, comprometiéndose a impartir clases con dedicación renovada. Sentía que cada niño en su aula era un pequeño recordatorio de lo que la vida pudo ser, pero en lugar de eso lo asumía como una oportunidad de darles amor y aprendizaje. Al volver a la docencia,
descubrió que su propia historia la hacía más empática con niños en situaciones adversas. Si veía a un niño cabizbajo, se le acercaba con una palabra de aliento o una caricia en el hombro. Cada sonrisa que lograba provocar en sus alumnos era una victoria. Se dio cuenta de que su profesión podía convertirse en un medio para compartir la esperanza que ella misma necesitó en sus días más oscuros. Martín, por su parte, siguió un camino silencioso de autodestrucción. Bebía en exceso, se refugiaba en amistades que no eran precisamente sanas, y evitaba dormir en casa a veces. María, ya más centrada, le rogaba que buscara ayuda psicológica, que compartiera su dolor en el grupo de padres que perdieron hijos. Él respondía con ira o con un mutismo hiriente. La fractura conyugal se profundizaba, y la sombra de un posible divorcio asomaba. Aún así, en su fuero interno, María no deseaba rendirse. Una noche, tras una discusión en la que él le gritó que ella ya lo había superado todo y que no entendía su sufrimiento, ella se armó de coraje para responder, con voz serena, que no lo había superado, pero que prefería convertir el dolor en algo constructivo antes que dejarlo pudrir su vida. Sintió que esas palabras desarmaron la rabia de Martín, al menos por un instante. No ocurrió un milagro instantáneo. Pero con el paso de los días, Martín accedió a acompañarla a un par de reuniones del grupo de apoyo, sin pronunciar mucho. Se sentaba al fondo, mirando el piso. Lentamente, fue soltando la coraza. Comenzó a hablar de cómo cada objeto de Lucía en la casa le sangraba el alma, de cómo se sentía fracasado por no haber provisto un mejor tratamiento médico, de la culpa que lo carcomía. Esas confesiones en voz alta parecieron abrirle una compuerta, permitiéndole llorar frente a extraños que entendían su dolor. Fue la primera vez que se tomaron de la mano, en medio de una sesión, y aunque sintieron vergüenza por exponerse así, algo en su interior se afianzó. Descubrieron que las lágrimas pueden regar la semilla de la reconciliación. Empujados por la experiencia de ese grupo, decidieron viajar durante un fin de semana a un pequeño santuario en las montañas, un lugar que mucha gente describe como un sitio de recogimiento espiritual. No eran fanáticos religiosos, pero ansiaban un espacio lejos de la rutina donde gritar su pena al viento. El trayecto en autobús fue casi silencioso. Al llegar, se toparon con un paisaje de montañas verdes y un aire tan puro que sintieron como si el alma respirara por primera vez en mucho tiempo. En la cabaña que alquilaron, apenas había electricidad, pero bastó para que encendieran una lámpara y se sentaran uno al lado del otro. Sin plan previo, comenzaron a hablar de Lucía. Recordaron sus pequeñas manitas, la fragilidad de su cuerpecito cuando la cargaban, los planes que hicieron durante el embarazo. Hubo llantos incontenibles. Pero en ese llanto compartido sintieron un alivio desconocido, por fin estaban abriendo la herida juntos, en vez de ignorarla o pelear. También oraron, o meditaron, cada uno a su manera, pidiendo fuerzas al universo o a Dios. Hablaron de la posibilidad de donar la ropa de Lucía a un orfanato, como un gesto de transformar su dolor en algo benéfico. Ese fin de semana, entre el silencio de la montaña y su confesión mutua, los unió más que en los últimos meses. Regresaron a la ciudad con la determinación de seguir adelante, sin olvidar a su hija, pero dejándola descansar en su memoria con amor y no con resentimiento. María, inspirada por su experiencia de perder a su hija y renacer entre lágrimas, decidió iniciar un taller de arte y escritura para niños y madres con duelos. Se lo propuso a la dirección de la escuela, que aceptó de buen grado. Así, cada jueves por la tarde, un grupo de mujeres que habían pasado por pérdidas, de hijos, de padres, de esperanzas, se reunían en el aula de artes. María llevaba papel, pinturas y música suave. Les pedía que dibujaran o escribieran lo que su corazón ansiaba expresar. El proyecto tuvo una acogida sorprendente. Muchas se sintieron conmovidas al ver que, a través de un pincel, volvían a sonreír o a exorcizar sus propios dolores. Niños tímidos se abrían en esas actividades, compartiendo sus miedos y tristezas. Aunque no era un taller profesional, sirvió como un bálsamo colectivo. María descubrió que su fe en la vida se renovaba cada vez que veía a alguien soltar el peso que llevaba en el pecho. Se convirtió en una especie de guía, aun sabiendo que ella también era una sobreviviente en proceso. Martín, por su lado, sentía el cambio en María y aunque iba más lento en su propia sanación, comenzó a cooperar en el taller, ayudando a reparar los pupitres, preparando refrigerios o simplemente escuchando. A veces se quedaba en un rincón,
recordando a Lucía, extrañando lo que no fue. Pero al ver a otras personas sanar, comprendía que quizás no estaban solos y que el amor, de algún modo, podía continuar dando frutos incluso después de la tragedia. Un suceso conmovió a la comunidad entera. Un incendio arrasó la casa de una familia con 3 niños, dejando a los padres sin nada. María, recordando cómo se sintió cuando perdió a Lucía, tomó la iniciativa de organizar una colecta de ropa, alimentos y dinero. Lo hizo en la escuela, en la iglesia, en las redes del barrio. La respuesta fue masiva. Ver decenas de vecinos unirse para ayudar fue un recordatorio de la solidaridad latente. Aquel matrimonio lloró de gratitud al recibir las donaciones, y María sintió un escalofrío de empatía. Quizás la tragedia de mi hija me enseñó lo que es compadecer y luchar por los demás, se dijo a sí misma. Entre las donaciones, Martín contribuyó reparando algunos muebles dañados por el fuego y recogió herramientas para el padre de familia, que se dedicaba a la albañilería. De forma silenciosa, sanaba su propio corazón, recordando cómo un gesto pudo haber salvado la vida de otra persona. Ese acercamiento a la comunidad fue cimentando la imagen de un matrimonio que, aun con su propia cicatriz abierta, brindaba calor a otros en momentos de zozobra. Al finalizar la colecta, la familia afectada abrazó a María y a Martín, llorando por la mezcla de desgracia y gratitud. Aquel abrazo múltiple, colectivo, resonó en la memoria de María, evocando el acto del desconocido que la sostuvo cuando creía morir de tristeza. Entendió que el sufrimiento compartido halla su cura en la empatía. Se prometió seguir aportando su granito de arena para que nadie se sintiera tan solo como ella se sintió aquel día que vio irse a su hija. Con los meses, la relación entre María y Martín recuperó la complicidad perdida. Se miraban con un tipo de comprensión que no existía antes de la tragedia. Hablaban de Lucía sin miedo, dedicaban oraciones o pensamientos a su recuerdo y, lo más importante, se permitían reír de nuevo. Juntos, pintaron la pequeña habitación que había sido de la bebé y la convirtieron en un espacio de meditación y recuerdo. Dejaron un baúl con sus ropitas, no como un monumento al dolor, sino como un testimonio de la breve existencia que los unió de forma eterna. Martín regresó poco a poco a la iglesia con María, y se integró al grupo donde se compartían testimonios de superación. Aprendió a verbalizar su pena, a reconocer que la soledad autoimpuesta no sanaba nada. Hubo días en que retrocedía y caía en el llanto, pero ya no se aislaba tanto. Con la ayuda de amigos y familiares, se sintió apoyado. Una tarde, surgió la conversación de por qué no intentar un nuevo embarazo. Al principio, ambos temblaron ante la idea de enfrentar la posibilidad de otra pérdida. Pero, tras pensarlo, decidieron que el amor hacia Lucía no se traicionaba, sino que se expandía. Sin prisas, se abrieron a la eventualidad de formar de nuevo una familia. No sería fácil, y nada garantizaba la ausencia de temores. Pero la fe y el tiempo les mostraron que la vida sigue, y renunciar a la ilusión de amar a un hijo no honraría la memoria de Lucía, sino que prolongaría el miedo. Pasado un par de años de aquel suceso trágico, María se contempló en el espejo una mañana y notó que su rostro, aunque con huellas de dolor, también brillaba con una serenidad que no conocía antes. Pensó en todo lo vivido, la temprana alegría de Lucía, la brutal pérdida, el abismo, la desolación, el abrazo infinito del desconocido, la reconstrucción paciente y el reencuentro con su fe. Comprendió que en ese camino, lleno de vacíos que parecían insalvables, siempre existió un hilo que la unió a la vida, el amor, la compasión y la solidaridad que fue apareciendo en cada recodo. Martín se preparaba para salir al taller mecánico donde lo habían recontratado finalmente. Ella, por su parte, daba los toques finales a un proyecto social en la escuela, para ayudar a madres que han perdido hijos, inspirada en su propio renacer. Ese día, al cerrar la puerta de casa, se voltearon y se dieron un abrazo. No fue un abrazo triste, ni un abrazo de despedida, sino uno cargado de fe en el futuro. Se dijeron en silencio que, si pudieron transformar el peor dolor en una energía nueva, no habría adversidad que les impidiera seguir adelante juntos. Así, la mujer que lo perdió todo, la madre que vio partir a su hija, renació entre lágrimas y fe. Su testimonio nos enseña que un acto de compasión puede encender la chispa de la esperanza y que, por muy oscura que sea la noche, siempre hay un amanecer dispuesto a iluminarnos el corazón. Si esta historia te conmovió, no guardes la emoción solo para ti. Comparte este relato con alguien que necesite un rayo de esperanza.
Suscríbete para conocer más historias de fortaleza y superación. Haz un pequeño gesto de bondad hoy mismo, un abrazo, una palabra amable o un favor desinteresado pueden cambiar la vida de quien lo reciba. Recuerda, cuando todo parece perdido, un sencillo acto de amor puede encender la chispa que nos rescate del abismo. Haz que tu vida sea ese acto para alguien más.